¿Por qué nos quejamos cuando enfrentamos dificultades? ¿Por qué nos quejamos cuando enfrentamos dificultades? Nos quejamos porque olvidamos lo que Dios ha hecho. Nos quejamos porque creemos que merecemos algo mejor. Nos quejamos porque no confiamos plenamente en el Señor. El título de lo que voy a compartir con ustedes en esta tarde es Las quejas son contra el Señor. Las quejas son contra el Señor. Esta tarde veremos cómo las quejas del pueblo de Israel no solo eran una expresión de descontento, sino también una falta de confianza en Dios. En Éxodo capítulo 16, versos del 1 al 12, a tan solo un mes, ¿cuánto tiempo? Un mes de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto, el pueblo se queja contra Moisés y Aarón debido a la falta de alimento en el desierto. Pero ¿era Moisés culpable? Moisés les recuerda que sus quejas eran, en realidad, contra Dios mismo. Hoy aprenderemos, mis amados hermanos y hermanas, cómo las quejas revelan una falta de gratitud y confianza en Dios, y cómo, a pesar de ello, Dios responde con misericordia. Dios es hacedor de maravillas. Dios es hacedor de maravillas. El contexto de este pasaje nos recuerda que el pueblo de Israel había presenciado la mano poderosa de Dios. Las plagas en Egipto, la apertura del Mar Rojo y su liberación de la esclavitud. Dios había demostrado su poder y amor por su pueblo. Dios siempre ha hecho maravillas en nuestra vida. ¿Qué ha hecho Dios en nuestra vida? Maravillas. Y no es asunto de que a veces Dios hace maravillas. Dios siempre, mis amados hermanos y hermanas, ha hecho maravillas en nuestra vida. Cuando enfrentamos pruebas o dificultades, debemos de recordar, ¿qué debemos de hacer? Recordar las veces que Dios ha intervenido a nuestro favor en el pasado. Tal como los israelitas vieron milagros, nosotros también hemos experimentado la gracia y la provisión de Dios en distintas áreas de nuestra vida. Sin embargo, a pesar de los milagros, escuche bien, a pesar de los milagros, es fácil olvidar las maravillas de Dios cuando nos encontramos en situaciones difíciles. El pueblo de Israel se olvidaba de las maravillas de Dios. El pueblo de Israel se olvidaba de las maravillas de Dios. A pesar de haber sido testigos de los milagros de Dios, los israelitas comenzaron a quejarse. ¿Qué comenzaron a hacer? A quejarse. Lo leemos ahí en el verso 2, Israel se quejó. Lo leemos en el verso 3, protestaban. ¿Qué hacían? Protestaban, se quejaban y protestaban.
Olvidaron lo que Dios había hecho por ellos y permitieron que su hambre y malestar lo llevara a la queja y la insatisfacción. Su murmuración era un reflejo de la falta de confianza en la provisión y bondad de Dios. Olvidar las maravillas de Dios nos lleva a la insatisfacción y a la queja. En nuestra vida diaria podemos enfrentar momentos de escasez, o dificultad. Cuando olvidamos las bendiciones pasadas y nos enfocamos solo en los problemas presentes, es fácil caer en la queja. Pero en lugar de quejarnos, deberíamos recordar la fidelidad de Dios y confiar en que Él proveerá lo necesario en su tiempo. A pesar de que el pueblo se quejó, ¿qué hizo el pueblo? Se quejó, protestó. Dios mostró su misericordia de una manera extraordinaria. ¿Qué mostró Dios? Su misericordia. Dios responde favorablemente al pueblo. ¿Qué hace Dios? Dios responde favorablemente al pueblo. A pesar de las quejas y las protestas, Dios escucha y responde. En lugar de castigar al pueblo de Israel, les envía maná y codornices como una provisión diaria. Dios mostró su paciencia y misericordia al proveer lo que necesitaban, aunque su actitud no fue correcta. Dios es misericordioso. ¿Cómo es Dios? Dios es misericordioso y responde a nuestras necesidades incluso cuando no lo merecemos. Aun cuando fallamos en confiar en Dios y caemos en la queja, Él sigue siendo misericordioso y provee para nuestras necesidades. Esto no debe de ser licencia para seguir quejándonos, sino una oportunidad para reconocer su bondad y arrepentirnos de nuestra falta de fe. Los creyentes en Jesucristo, ¿quiénes? Los creyentes en Jesucristo debemos rendirnos completamente al Señor y confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. A través de las pruebas debemos recordar sus maravillas y depender de su provisión. Hoy, mis amados hermanos y hermanas, es un buen momento para renovar nuestra confianza en Él y dejar de lado cualquier queja o descontento que hayamos guardado en nuestro corazón. Este pasaje, mis amados amigos, también nos recuerda que así como Dios proveyó para el pueblo de Israel, Él ha provisto una solución para nuestra mayor necesidad, la salvación. A través de Jesucristo, Dios nos ofrece el pan de vida, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Si aún usted, mi amigo, no ha puesto la confianza en Jesús como el único medio para la salvación de su alma, hoy es el día de arrepentirse y confiar en Él para salvación. Jesús murió en la cruz para pagar por tus pecados y resucitó para darte vida eterna. Ven a Él y confía en su obra redentora y experimenta su misericordia. Las quejas, hermanos y hermanas, revelan lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué revelan las quejas? Lo que hay en nuestro corazón. A menudo nos quejamos porque olvidamos las maravillas de Dios y no confiamos plenamente en su provisión. Sin embargo, Dios en su misericordia nos sigue proveyendo y cuidando. Recordemos que nuestras quejas no son contra las circunstancias o personas. Recordemos cuando el esposo se queja de la esposa, o cuando la esposa se queja del esposo,
o los padres se quejan de los hijos de los padres, o cuando nos quejamos entre nosotros, los hermanos del cuerpo local, nos estamos quejando contra el Señor. Él siempre ha sido fiel. ¿Cómo ha sido Él? Fiel. Y nuestra respuesta debe de ser confianza, gratitud y rendición a su voluntad. Maranata, ven Señor Jesús. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos y a unirse a este tiempo de oración.